la gratitud en el corazón del creyente. La gratitud en el corazón del creyente. Y mi pregunta sería para usted, ¿cómo está usted agradecido hacia el Señor? ¿Cómo está su gratitud en este tiempo, en este momento, hacia lo que Dios ha hecho en su vida? Vamos a estar abriendo nuestras Biblias en el Salmo 103 y vamos a estar viendo un hermoso salmo que nos va a hablar de la gratitud que tuvo David para con Dios. Hermanos, todos sabemos que lo opuesto a la gratitud es la ingratitud. Y si hay algo que muchas veces nosotros nos sentimos afectados, nos incomoda, no sé si a usted le ha pasado, cuando usted ha brindado un servicio, alguien por ahí le preguntó la hora, le dio el asiento, siempre esperamos que se nos agradezca, ¿no? Al menos que se nos diga gracias. Los seres humanos nos sentimos incómodos cuando a nuestro alrededor nos encontramos rodeados de personas que no son agradecidas, ¿no? Hay un dicho que dice que nunca se paga un bien con un bien, sino al contrario, se paga un bien con un mal. Entonces, hermanos, lo que deseamos nosotros muchas veces y lo que les enseñamos a nuestros hijos, nosotros como padres, es que nuestros hijos aprendan a ser agradecidos. No vamos a pretender, hermanos, que nuestros hijos puedan pagar todo lo que nosotros hagamos por ellos o todo lo que estemos haciendo por ellos desde su nacimiento, su alimentación, su sostenimiento, su educación y sobre todo todos los años que se ha invertido en el cuidado de ellos, ¿no? Desde que son pequeños. Muchas veces se han enfermado, sobre todo las madres han tenido que pasar muchas noches en vela, ¿no? A veces cuidándolos de la fiebre, llevándolos al hospital. Y si se considera ese tiempo que invirtió un padre, una madre en el cuidado de su hijo, yo creo que es algo impagable, una deuda que no se puede pagar. Ni tampoco creemos que nosotros, siendo hijos, hemos podido de alguna manera, aquellos que aún están sus padres vivos, algunos que ya no están, yo creo que nunca le hemos podido pagar, ni le podríamos pagar todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Pero lo que sí nos va a dejar contentos y satisfechos es que nuestros hijos nos agradezcan, que sean agradecidos, ¿no? Yo creo que no estamos esperando que ellos nos retribuyan económicamente. Creo que el sentir de un padre que verdaderamente ama a su hijo, no estamos esperando que ellos nos puedan llenar de cosas, sino simplemente que sean agradecidos para con nosotros, ¿no? Igualmente, hermanos, si nosotros como seres humanos nos ofendemos cuando no se nos agradece, nos incomoda y esperamos que nuestros hijos sean agradecidos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial cree que espera de nosotros que somos sus hijos? ¿Cuánto más Él espera que nosotros seamos agradecidos y que tengamos presente todo lo que Él ha hecho y hace en nuestras vidas? Este salmo que vamos a ver es un hermoso canto de alabanza, es un hermoso canto que va a expresar la enorme gratitud que tiene el salmista, que tiene David para con Dios. No tenemos ninguna información o detalle cómo pudo haberlo escrito David, en qué circunstancia de su vida lo escribió. Lo cierto es que ha sido inspirado por el Espíritu Santo, lo cierto es que es la palabra de Dios que nos ha dejado y en eso es lo que vamos a meditar en esta tarde, ¿no? Algunos eruditos, algunos estudiosos creen que este salmo David lo escribió en varias etapas, ¿no? Probablemente en algunos versos los escribió en algunos años de su vida. Fue una recopilación de lo largo de su vida. Algunos creen eso, ¿no? Y podría ser, ¿no? Podría ser validero esta opinión, porque recuerden que David experimentó la gracia de Dios muchas veces en su vida. Experimentó la gracia y la liberación también, porque muchas veces él tuvo circunstancias muy difíciles de las cuales la mano del Señor lo liberó, ¿no? Él pudo ver la gracia, hermanos, cuando él era pequeño, cuando él era muy joven, cuando Dios lo ungió para ser rey, ¿no? Recuerden que él era el último de su casa, era el más pequeño de sus hermanos, y recuerden que ni aun su padre lo había considerado para ser presentado al profeta Samuel. Cuando Samuel llegó a la ciudad de Belén, Dios le había encomendado una misión, que vaya a la casa de Isaí para que unja
al nuevo rey de Israel, ¿no? Pero su padre no lo consideró que David estuviese en los planes, ¿no? Para ser presentado o para estar ahí en esa reunión cuando iban a presentar el sacrificio, ¿no? Y aún Samuel, siendo el profeta de Dios, también se equivocó, ¿no? Bueno, él no sabía que había un hijo más, pero él se dejó llevar por las apariencias cuando vio al hijo mayor de Isaí. Dijo, de cierto esto debe ser, porque es un hombre alto, de buena apariencia y de gran estatura. Pero dice la Escritura que el Señor lo desechó. Y el Señor le va a decir que Él no mira o Él no se fija en las apariencias, sino que se fija en el corazón, ¿no? Luego el relato nos dice que David fue mandado a llamar, ¿no? Y siendo nuevamente, reitero, el último, el más pequeño, siendo el pastor de las ovejas, Dios lo ungió para ser el rey de toda una nación, el rey de su pueblo. Aquel día, sin lugar a dudas, David experimentó la gracia de Dios para con él. También recordemos que él fue liberado muchas veces. Algunos piensan que por más de 10 años Saúl constantemente lo perseguía, ¿no? Y sabemos que lo perseguía para matarlo, ¿no? Creo que si nosotros aquí como ciudadanos tuviésemos esa persecución de parte del gobierno, no estaríamos tranquilos, ¿no? No estaríamos tranquilos. Pero sin embargo, David pudo experimentar en estos 10 años probablemente cómo la mano del Señor lo guardó en muchas circunstancias y lo protegió y lo cuidó de Saúl y de todos sus enemigos. Otros consideran que este salmo David lo pudo haber escrito ya en una etapa de sus últimos años de su vida, en una etapa donde David había transcurrido y en sus años había experimentado a lo largo de sus años la preciosidad del perdón de Dios para con él. Tal vez tenía en mente aquella escena tan desagradable en su vida cuando él cometió adulterio y homicidio, en el caso de Betsabé, pero vio también ahí, hermanos, el gran amor de Dios, el perdón de Dios, cuando el profeta Natán, enviado por el Señor, le hace ver su pecado, pero también le dice, no morirás, el Señor ha remitido tu pecado. Y ese remitir el pecado significa que Dios lo envió, sacó el pecado, lo envió y dice que ese pecado lo envía aún a la profundidad del mar, no se acuerda más de su pecado. Qué gran amor de parte del Señor y cómo David pudo ver esta gracia de parte del Señor, ¿no? Algunos consideran que pudo haberlo escrito ya un David mucho más maduro. Experimentó tantas veces el perdón de Dios por los años que ya tenía. Recordemos que nosotros pecamos todos los días y una persona que llega a una edad más avanzada también habrá cometido más pecados en su vida. Pero ¿sabe lo que también experimentó? Que mientras abundó el pecado, la gracia sobreabundó, ¿no? Probablemente David pudo haberlo escrito también en este tiempo. Ahora sí, hermanos, con esta pequeña introducción, vamos al Salmo 103 y vamos a dar lectura a este hermoso salmo. Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores, y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen,
porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Bendecía Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Bendecía Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecía Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Hermanos, solamente la lectura de la palabra de Dios nos emociona, nos habla, nos vivifica. Solamente el hecho de leer la palabra de Dios. Yo no sé qué podría comentarles sobre esto, si solamente con leerlo podemos ver cuán magnífico y cuán grandioso es nuestro Señor. Pero vamos a orar para que el Señor pueda guiarnos en esta pequeña reflexión. Vamos a ver solamente los 5 primeros versículos. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por este hermoso tiempo que tú nos das como iglesia, como congregación, a pesar de tanta adversidad que hay, Señor, de tantas enfermedades que están pasando, dificultades, Padre, que puedan haberse. Hoy tú nos has permitido estar reunidos en tu casa, Señor. Qué privilegio que tenemos como hijos tuyos poder alabarte en libertad, poder, Señor, adorarte, pero también poder abrir tu palabra, Señor, y meditar en ella. Señor, los hombres somos incapaces de hacer las cosas con nuestras propias fuerzas. A menos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos hable, no podríamos hacerlo nosotros, Señor. Ayúdame, Señor, en esta reflexión, que sea de bendición en la vida de mis hermanos y también para nuestra vida. Que aprendamos, Señor, que tú quieres que nosotros seamos agradecidos. Gracias, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús y por este tiempo. Amén. Hermanos, si hay algo que el Señor espera de su iglesia, si hay algo que el Señor espera de sus hijos, es que seamos agradecidos. Lo que más se resalta en este salmo que acabamos de leer es la gratitud que tiene David hacia el Señor. Dios le recordó muchas veces a la nación de Israel cuando iban a entrar a la tierra prometida. Moisés le dio esta instrucción de parte del Señor: cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. En las epístolas del apóstol Pablo y en el Nuevo Testamento, en muchas de ellas se nos exhorta a la gratitud que debemos tener siempre para con el Señor. En 46 citas en todo el Nuevo Testamento se hace referencia, se menciona acerca de la gratitud, ¿no? Precisamente en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 18, nos dice que debemos dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Y así como este texto que hemos leído, seguramente ustedes recuerdan, muchos de ellos, que habla de que debemos estar siempre dando gracias al Señor, siempre. Es una exhortación, un mandamiento que el Señor nos dice, ¿no? Y pude haber escogido tal vez otros versículos para poder hablar de la gratitud. Tal vez usted ya ha escuchado algunos versículos hablando de este tema tan importante, pero escogí este salmo, hermanos, porque este es un hermoso canto de alabanza. Y el Señor quiere que su pueblo lo alabe, ¿no? Él dice: el que sacrifica alabanza, me honrará, ¿no? El que sacrifica alabanza, me honrará. Es por eso que tomé este salmo, porque nos hace recordar todo lo que Dios ha hecho y hace por nosotros. En toda nuestra vida, Él nos da su favor inmerecido. Veamos el versículo 1 que dice: bendice, alma mía, a Jehová. David comienza este salmo teniendo un diálogo, teniendo una conversación entre él y su alma, entre él y todo su ser interior, su mente, sus emociones, su corazón, ¿no? Todo su ser está él dialogando, está él
ordenándole, ¿no?, que pueda el alma alabar al Señor, ¿no? No sé si a usted le sucede, seguramente le ha pasado, le suele pasar, creo que todos nosotros siempre estamos, cuando estamos solos, dialogando entre nosotros mismos, ¿no? Creo que lo hacemos muy a menudo, ya sea que usted esté viajando, ya sea que usted se encuentre en el trabajo, ya sea que usted se encuentre en la casa, en la cocina, en cualquier lugar. Muchas veces estamos en ese diálogo, en esa conversación interna de cosas que hicimos mal, quizás cosas que pudimos mejorar, cosas que nos equivocamos, y siempre tenemos esa conversación. Yo suelo hacerlo muchas veces, ¿no? Suelo hablar, pensar en voz alta, así que si alguna vez usted me ve hablando en voz alta, no se sorprenda, no es que estoy loco, pero a veces nos pasa, ¿no? Algunos pueden hacerlo, digamos, desde su interior, a veces yo suelo hacerlo y pienso en voz alta. Pero esa conversación que nosotros tenemos no es lo que está refiriéndose aquí David. Aquí David no está haciendo una conversación de sus cosas, superficial. Él está teniendo un diálogo interno, él está teniendo una conversación profunda y desafiante. Él está ordenándole a su alma que bendiga al Señor. No sabemos cómo se encontraba David en ese momento, pero él está pidiéndole, él está ordenándole a su alma. Y eso es lo que muchas veces, hermanos, debemos aprender de este salmo, ¿no? Alma, bendice al Señor, no importa la circunstancia en la que usted esté viviendo, pero muchas veces en esa circunstancia adversa es donde Dios quiere que verdaderamente nosotros podamos alabarle y podamos bendecirle. En la segunda parte nos dice: y bendiga todo mi ser su santo nombre. David, hermano, sabía que Dios es santo, ¿no? Y no quería darle una alabanza superficial. Él quería que su alabanza salga desde el fondo de su alma. Por eso él le dice a su alma: y bendiga todo mi ser su santo nombre. Hermano, recordémosle, nuestro Dios, a quien le cantamos, a quien venimos a servirle, es santo. Y Él no espera de nosotros menos que una simple alabanza superficial de labios, sino Él quiere que lo honremos desde el fondo de nuestro corazón. Y eso es lo que David está queriendo enseñarle y está pidiéndole a su alma. Alma, bendice al Señor y que todo su ser bendiga su santo nombre, ¿no? Y cuando dice su santo nombre, está hablando del nombre del Señor, se está refiriendo no a un simple nombre de un título que le podamos dar, Señor, Adonai, ¿no?, o Jehová, sino a lo que Él es, a su esencia, a sus atributos, ¿no?, a su carácter. Ese es el nombre de Dios. En el verso 2 nos dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Nuevamente aquí David vemos que ordene a su alma, que no se olvide, que recuerde todos los beneficios, todas las bondades recibidas de parte de Dios. Este volver a recordarle a su alma nos hace ver que somos muy ingratos y ligeros de olvidar. Pronto, hermanos, pronto olvidamos las cosas que Dios hace en nuestras vidas, ¿no? Pronto olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso que vuelve a reiterar aquí David: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Hermanos, el mejor antídoto contra la ingratitud es recordar todo el bien que se ha recibido de alguien. El mejor antídoto contra la ingratitud es que usted recuerde todo el bien que ha recibido de parte del Señor, ¿no? Los seres humanos, como ya lo mencionó, somos seres muy frágiles y propensos de olvidar pronto las misericordias que Dios ha tenido para con nosotros. Olvidamos pronto todos los beneficios y todos los favores que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Por eso que David le exhorta nuevamente a su alma a bendecir al Señor y que no se olvide de ninguno de sus favores. Yo no sé en qué circunstancia en este momento usted se encuentra, no sé cómo se encuentra de su ánimo, no sé cómo se encuentra espiritualmente en esta tarde, ¿no? Bueno, escuché decir de un pastor
muchas veces nos enseñó el pastor Stanley que el creyente siempre estamos o entrando en una tentación, en una prueba, o estamos saliendo de ella. Aunque al principio, cuando yo lo escuché hace años, no lo entendí, ¿no? Y me pareció algo verdaderamente pesimista. Pero hermanos, recuerden por qué es hermosa la palabra de Dios. Veamos este texto, no lo busquen, pero si desean lo pueden anotar en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 5. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Hermanos, si queremos que el Señor nos consuele, tiene que usted ser atribulado. A menos que usted sea atribulado, que tenga pruebas, va a poder experimentar el consuelo del Señor. Eso es lo que nos está queriendo decir este texto, ¿no? Por eso, que si estamos en pruebas, no nos alegramos por las pruebas, ¿no? Pero nos alegramos porque vamos a poder ver el consuelo que el Señor va a traer a nuestras vidas, porque Él lo promete. Así como abundó el pecado, sobreabundó la gracia, el perdón en nuestras vidas. Así también, hermanos, cuando abunda la prueba, también abunda la consolación de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestra barca se encuentra en un mar calmado y en sosiego, nos va a resultar fácil venir, alabar y dar gracias a Dios. Pero cuando estemos en una tormenta extrema y las olas se levantan y nuestra barca se hunde, recuérdele y ordénele a su alma de alabar al Señor. Yo sé que no es fácil ni sencillo, no digo que lo sea, pero tenemos que aprender a hacerlo, porque eso es lo que Dios espera de sus hijos, la gratitud, ¿no? Algunas veces, hermanos, lo alabaremos con lágrimas y con dolor, ¿no? Porque no entenderemos lo que Él esté haciendo en nuestras vidas, no lo vamos a entender, pero tenemos que bendecirlo y alabarlo, porque lo que Él hace siempre es perfecto. Él hace siempre lo mejor que es para nosotros. Es por eso que es muy importante que tengamos presente la palabra de Dios en nuestras vidas, sus promesas, para que cuando venga la hora de la prueba, echemos mano de ellas y nos aferremos, nos manteniéndonos firmes. Nos mantengamos firmes en la palabra de Dios, sin vacilar, como viendo al invisible, como dice la Escritura, ¿no? Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios presente, que la leamos y la aprendamos, ¿no? Es ahí donde la palabra, es ahí donde vamos a poder ser fortalecidos a encontrar en la palabra de Dios muchas enseñanzas que nos van a ayudar a pasar las dificultades y las pruebas de nuestra vida. Hay muchos ejemplos, hermanos, que vamos a poder encontrar en la palabra de Dios, pero recuerde lo que sucedió al pueblo de Israel. En el desierto, cómo se quejó y cómo murmuró contra Dios y cómo se olvidó pronto de lo que Dios había hecho con ellos. Dios los había sacado con mano poderosa de la esclavitud de Egipto. Pero este pueblo se olvidó pronto y quería volver a Egipto y decía, ¿no? Se había olvidado que en Egipto eran esclavos y decía que en Egipto les iba mejor, que les iba bien, que comían muy bien. Hermanos, la ingratitud no es un problema solamente del pueblo de Israel, es un problema también de nosotros. Es un problema que se encuentra arraigado en el fondo de nuestro corazón, ¿no? Ahí está la ingratitud. Por eso que es importante que podamos leer la palabra de Dios y recordar todo lo que Él hace por nosotros, ¿no? Pero también tenemos un hermoso ejemplo para poder capear ante las adversidades que podamos tener. Tenemos a Job, que a pesar que su mujer lo incitó a maldecir a Dios, no tengo nada contra las damas, pero así lo dice el texto, ¿no? La mujer lo incitó a maldecir a Dios, él respondió con sabiduría, recordándole que Dios le había traído muchas bendiciones a su vida, pero que hoy debía aceptar el infortunio o el mal que le había llegado. Creyente, hermanos, en esta tarde aprendamos y recordemos lo que Dios pide de nosotros. Y sea cual sea el momento en que usted esté viviendo, alabemos y recordemos todo lo que Él ha hecho y hace por nosotros. No olvidemos, como nos dice, ninguno de sus beneficios. En el verso 3 vamos a poder ver que
nos dice que Él es quien perdona todas sus iniquidades. Él perdona todas nuestras iniquidades. A partir de este versículo, David menciona todos los favores de Dios para con su vida. Primeramente, él dice, Dios es quien perdona todas mis iniquidades. Hermano, la palabra todo, el verbo que se usa acá, todo, es todo. Todo es todo. Y eso debemos tener presente. El Señor perdona todas nuestras iniquidades. Y eso va a ser un poderoso aliciente para la culpa, para la amargura que podamos tener. Debemos creer que si el Señor nos dice que nos perdona todo, es todo, ¿no? Igualmente, tal vez cuando David escribe esta porción, tal vez tenía en mente aquella escena cuando el Señor le perdonó con respecto al pecado que cometió con Betsabé. ¿Se recuerdan cuando vino el profeta Natán y le dijo, tú eres aquel hombre, pero el Señor ha perdonado tu pecado, el Señor ha remitido tu pecado, no morirás, ¿no? Tal vez David, en base a todas estas experiencias que le tocó vivir, él puede decir, Él es el que perdona todas tus iniquidades, ¿no? Y nosotros también, hermanos, tengamos presente que el Señor nos perdona, pero tenemos que arrepentirnos de corazón, sabiendo que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, ¿no? En la segunda parte nos dice, el que sana todas tus dolencias. Hermanos, aunque este texto podría aplicarse a todas las dolencias del alma, esta sanidad que dice, el que sana todas tus dolencias, podría aplicarse a todas las dolencias del alma que atravesaba el salmista, que atravesaba David, en las cuales el Señor le había sanado espiritualmente. Recordemos, hermanos, que también eso ha hecho con nosotros el Señor. Cuando nuestra alma agoniza y su dolor se profundiza, solo Dios puede dar ese alivio, solo Dios puede sanar a un corazón abrumado y dolido. Y esto no solo lo experimentó David, nosotros también lo hemos experimentado cuando hemos venido a Él y hemos podido ser sanados de nuestras culpas, de nuestros pecados y de la carga que nos abrumaba, ¿no? El Señor dice, venid a mí los cansados y agobiados, que yo os haré descansar. Hermano, no tengo nada contra los profesionales médicos, con las carreras que se estudian, pero sabemos que los doctores, terapeutas, psiquiatras te pueden ayudar hasta ciertos límites, pero si hay algo que no pueden sanar son las heridas del alma, y eso creemos que solamente la sangre de Cristo, el poder de Dios puede hacerlo. Él es el que sana todas las dolencias. Aunque podríamos entender que David se estaba refiriendo a esa sanidad que había tenido, que había experimentado en muchas caídas que él había tenido. Sin embargo, algunos estudiosos, comentaristas bíblicos, creen que aquí se está enfocando más en las dolencias físicas que David también Dios le había sanado. Tengamos cuidado y no lo entendamos equivocadamente. No estoy queriendo decir que Dios le va a sanar de todas las enfermedades, pero lo que David tenía bien en claro, que las veces que él había sido sanado, más allá de los medios, podía haber sido a través de los médicos de aquella época, ¿no? A través de medicinas naturales, es lo que tuvo bien en claro, que fue la mano de Dios quien obró. Igualmente nosotros debemos recordar, lógicamente vamos a un médico, tomamos la medicina, pero el que tiene la última palabra de sanar es el Señor. Y si hoy estamos aquí es porque de tantas enfermedades que hemos tenido desde pequeños hasta hoy, Él ha sido el que nos ha sanado. Lo que David quiere decir, el Señor es nuestro sanador. Él es el que sana nuestras enfermedades, el que sana nuestras dolencias, porque tenemos un tiempo en la tierra, ¿no? Hay un tiempo para vivir, un tiempo para morir. Y no vamos a partir antes del día señalado. Así que si estamos hoy aquí, a pesar de esta pandemia y el Señor nos ha sanado desde una gripe hasta lo que fuese, recuerde, no ha sido
el médico ha sido el Señor obrando a través de cualquier instrumento. Y eso es lo que David quiso dejar bien en claro, y eso es lo que debemos tener en claro. El Señor es el que nos sana, hermanos. El Señor es el que lo hace, ¿no? En el verso 4 nos dice, el que rescata del hoyo tu vida. Aquí David tiene presente que Dios es el que lo ha rescatado muchas veces de muchos peligros en el que él se ha podido ver encontrado. Recuerden que como soldado David estaba huyendo, posiblemente fue herido en algunos combates y tal vez tuvo una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Tal vez algunos de nosotros también hemos pasado por una experiencia así y ya es un motivo para que David diga, ¿no? Él es el que rescata del hoyo, Él es el que ha rescatado de la fosa, de la sepultura. Ya estaba a punto de morir y Él me ha levantado, ¿no? Y también nosotros podemos decir que el Señor es el que nos levanta y nos guarda de tantas cosas y de tantos peligros que nosotros ni nos imaginamos, hermanos. No nos damos cuenta, pero el Señor es el que siempre está guardando de nosotros. De cuántas cosas el Señor nos ha guardado. A veces lo ignoramos o a veces lo reconocemos y palpamos y vemos cómo Dios nos guardó en alguna decisión, en algún viaje, en fin. Pero lo más importante también que podemos tomar de esta ilustración o de este verso es que Dios nos ha rescatado. Él dice que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos ha dado vida espiritual. Y sabemos que nos ha sacado de alguna manera, en sentido figurado, de la muerte, para darnos vida. Tal vez también David estaba expresando y sabiendo que él iba a descansar en un futuro, que él iba a resucitar, ¿no? Como nosotros también sabemos que resucitaremos para estar con el Señor. En la parte 2 dice, el que te corona de favores y misericordias. La vida de David estaba rebosando, estaba llena de los favores de Dios. En el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. David recuerda todo lo que Dios ha hecho a su favor, de cuánto le ha cubierto de su amor y de su misericordia, porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Entonces, hermanos, recordemos que Él no nos da lo que merecemos, sino por el contrario, Él nos da lo que no merecemos. Tantos favores que recibimos de nuestro Dios amoroso. Nuestro Dios, hermanos, no es un Dios tacaño, no es un Dios mezquino. Él nos corona de favores. Muchas veces decimos, cuando alguien ya nos llenó, nos colmó la paciencia, nos decimos, nos tienes o me tienes hasta la coronilla, ¿no? Ese es el sentido de esto, pero no de males, ¿no? Cuando dices, me tienes hasta la coronilla, estoy cansado, ya me has colmado la paciencia. Pero acá David está diciendo, Señor, me has llenado, pero de favores, desde la corona, desde la punta de mis pies hasta mi cabeza. Es lo que está reconociendo, todos los favores, todas las misericordias que Dios ha tenido para con él. Ese es el sentido de este versículo, ¿no? Y para ir terminando ya, vamos a ver el versículo 5, que nos dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es el que colma de bien nuestra vida, de modo que debemos estar satisfechos de todo el bien que nos da, porque Él siempre nos da lo que es mejor, y Él va a hacer que todas las bendiciones que Él nos da nos rejuvenezcan como el águila. El Señor es quien renueva nuestras fuerzas. Recuérdelo, para tomar nuevos vuelos, para volvernos a levantar y remontarnos hacia las alturas. Él es quien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, vamos a meditar hasta aquí, a estos 5 versículos, pero le animo a que pueda seguir meditando en este hermoso salmo. Un salmo que nos habla del gran amor de Dios para con nosotros y de la gratitud que debe brotar en nuestro corazón. Y recuérdele a su alma, hermanos, recordémosle, sea cual sea la circunstancia que usted pueda estar pasando en su vida.
recuérdele a su alma, ordénele que el Señor es quien perdona sus iniquidades, que Él es el que sana sus dolencias, que Él es el que le rescata de la muerte su vida, el que le corona de favores y misericordias, el que le colma de bienes y le rejuvenece como el águila. No olvide llenar su mente de la palabra de Dios para que de su corazón brote gratitud a su Señor. De la abundancia del corazón habla la boca, nos dice la palabra de Dios. Llene su mente con la palabra de Dios para que pueda brotar gratitud a su Señor y recuerde todo lo que el Señor ha hecho. No olvidemos ninguno de los beneficios que Dios ha hecho y hace por nosotros día a día.